Hola, buenas noches. Estamos acá nuevamente con Pablo Yarzo. Este es nuestro tercer programa para compartir con todos ustedes de manera de también seguir un hilo conductor de lo que venimos hablando desde el comienzo. Entonces, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos, gracias a Dios, contentos porque, bueno, Dios es grande, perfecto y también saludar a los auditores que nos están escuchando en este momento y que nos siga hablando Dios. Necesitamos tanto su palabra, tanto oír su voz y ser dirigidos por su espíritu, Rodrigo. Exactamente. Y bueno, una de las grandes motivaciones, como dijimos al principio, ¿no es cierto?, que somos una voz en medio de las tinieblas, una voz que clama en medio de las tinieblas. Justamente el versículo original era el que citábamos con Pablo, Juan 1.5, ¿no es cierto?, que decía: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya, eso tiene un profundo significado, que es lo que no vamos a abordar ahora, sino que lo que queremos compartir con ustedes, lo que en muchas congregaciones está ocurriendo en este preciso momento, está sucediendo, porque uno podría preguntarse, ¿puede algún hermano aborrecer a otro hermano? ¿Es posible que estas cosas, estas conductas que son totalmente anticristianas, considerando la vida de Cristo como ejemplo y modelo perfecto de su amor y su plenitud, de la forma como Él llamó a cada uno de sus discípulos, posteriormente de sus apóstoles, ¿no es cierto?, o mártires? Todo esto, lo que queremos compartir con ustedes en el fondo se basa en lo que dijimos anteriormente respecto al versículo de 1 de Juan 2.9, que dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. Entonces, efectivamente, si Juan lo dice en su carta, es porque efectivamente hay actitudes en las que, no sé si tú que estás escuchando o nosotros, seguramente podríamos ser hallados en hacer tal acto que para Dios es de absoluto rechazo. ¿Por qué? Partiendo por la vida de Cristo, porque Cristo sí fue aborrecido, no solo fue aborrecido por la religión de turno de la época, sino que también en algún momento muchos rechazaron el mensaje de Jesucristo porque también fue aborrecido, porque cosas, misterios y dentro de lo que él enseñaba, muchos se apartaron de él, ¿no es cierto? Entonces hoy en la iglesia de este tiempo también hay ciertas actitudes en la vida del cuerpo de Cristo, y esto es lo importante, es que justamente queremos, junto con Pablo, hablar dos aspectos de una misma moneda: el lado A y el lado B de las consecuencias de bendición cuando no hacemos justamente aborrecer y cuando aborrecemos. ¿Qué consecuencias hay cuando realmente hacemos lo contrario a aborrecer? ¿Y qué consecuencias hay cuando aborrecemos? ¿Vale? Entonces, en ciertas ocasiones, lo más probable es que a ti te haya sucedido ciertas actitudes o actos dentro del cuerpo de Cristo, en la que muchas veces, ¿no es cierto?, nos dicen que tengamos paciencia, ¿no es cierto? Hay ciertos aspectos, hay ciertas conductas que son soportables, que también es muchas veces que, bueno, te tocó a alguien que vas a tener que crecer por la actitud que pueda tener, pero hay ciertas cosas que son permitidas y otras que no pueden ser permitidas. Entonces, basado en el versículo donde Juan, en su carta, primera carta de Juan, capítulo 3 verso 15, dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, esto es, en primer lugar, es sentencia, y en segundo lugar es una advertencia. Advertencia porque esta actitud, este acto, obedece al acto sentimental, emocional de odiar. Aborrecer a una persona está basado en el odio. Entonces, Pablo nos va a hablar justamente de los sinónimos del concepto aborrecer para que entendamos claramente sus consecuencias. Lo que yo quiero compartir es todo lo contrario. ¿Cuáles son los antónimos de aborrecer? En primer lugar, aborrecer, lo contrario es amar. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente es lo que Jesús vino a mostrar al mundo, ¿no es cierto? El verbo hecho carne vino a mostrarnos al Padre, pero si Él vino a mostrar al Padre, también vino a mostrar su carácter y sus atributos, y uno de ellos es el amor.
Y Él fue el que dio el mayor ejemplo de amor increíble dentro de las características que bien están descritas, ¿no es cierto?, en la preeminencia del amor, en 1 Corintios 13, que es justamente amar. Nosotros hemos sido renacidos para amar al cuerpo de Cristo, no hemos sido renacidos para aborrecer a nadie. ¿En qué parte de la Escritura sale eso, hermano, de aborrecer? En ninguna parte. Dios nos formó y parte del discipulado está basado en el amor, y que muchas veces es sacrificial, porque justamente en Corintios 13 la descripción del amor que Cristo nos enseñó es sufrido, ¿no es cierto? No tiene envidia, no es jactancioso, no anda buscando las estrellitas o que hagan vítores o aplaudan por lo que haya hecho o no lo haya hecho, ¿no es cierto? Tampoco se envanece. El amor de Dios en el hermano permanece para siempre. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, ¿no es cierto? Más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? Si nosotros partimos del amor y Dios nos hizo nacer en su amor, justificándonos, perdonando todos nuestros pecados, la conducta correcta es justamente amar a mi hermano tal cual Dios lo ama. A eso Dios nos ha llamado. De hecho, como dentro de los mandamientos, además de amar a Dios por sobre todas las cosas y por sobre yo mismo, ¿no es cierto? Incluso por sobre mi esposa y mis hijos, es justamente poder apreciar, que es uno de los sinónimos de amar, ¿no es cierto? O en el fondo lo contrario, aborrecer. Como dije, amar, después apreciar, estimar y admirar. Apreciar, simplemente uno puede apreciar en Cristo al cuerpo de Cristo por lo que es, por lo que representa. ¿Por qué? Porque en sí mismo el cuerpo de Cristo tiene un valor de Dios, no un valor según mi forma de ver, mi prisma, no según mi perspectiva. ¿Por qué? Porque yo debo amar al cuerpo de Cristo porque es un mandato. En segundo lugar, esta práctica espiritual de amar tiene que ver con no solo obediencia, sino que tiene que ver con la salud del cuerpo de Cristo. Cuando tú amas a tu hermano o tu hermana, no importando la diversidad, no solo estás obedeciendo, las consecuencias de amar es simplemente honra. Porque la palabra dice claramente, Dios honra a los que les honra. Honrar a Dios es simplemente obedecer sus mandamientos. Esa es la forma en que uno honra a Dios. Ese es el verdadero testimonio cuando tú amas a Dios. No importa las cosas que muchas veces puedan suceder, o seguramente hay cosas muy fuertes que te pueden haber ocurrido en una congregación, ¿no es cierto? No solo de parte de los hermanos, muchas veces podemos ser incluso aborrecidos por los propios dirigentes. Es duro eso. Pero como Pablo se va a encargar de explicar la connotación negativa de aborrecer y sus consecuencias, es importante que nosotros hemos sido renacidos y hemos sido mandados por Dios para amar al cuerpo de Cristo, apreciar el cuerpo de Cristo por el valor que éste tiene, porque es un valor de Cristo, no es un valor nuestro. Necesitamos entender que hay que estimar también al cuerpo de Cristo, uno de sus sinónimos, y admirar. Estimar significa reconocer. Admirar también es parte del reconocimiento. ¿El reconocimiento de qué? No que Juanito Pérez, ¿no es cierto?, tenga algún atributo, algún ministerio, o algún don, o alguna gracia. No. Es admirar la obra de Cristo en el corazón de mi hermano. Yo tengo que estimar, tengo que reconocer, tengo que respetar. Y la forma de hacerlo es simplemente bendiciéndolo. Es orando por él. No haciendo juicio. ¿Se acuerdan cuando en el programa anterior hablábamos de que nosotros no estamos llamados a hacer juicio? Bueno, lo contrario de hacer juicio es amar, apreciar, estimar y admirar. El admirar es reconocer en este admiramiento, por decirlo de alguna forma, es reconocer la obra de Dios, mi hermano. Seguramente van a haber hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, en donde van a tener un proceso de santificación muy ejemplar, donde vas a ver hermanos más maduros que tú incluso. Eso es motivo de admirar por lo que Cristo está haciendo en su corazón, y no tiene que ser motivo de envidia, sino admirar, que es todo lo contrario. Bueno, ahí Pablo va a hablar respecto a eso. Pero cuán importante es que el cuerpo de Cristo, su desarrollo, su crecimiento en el carácter de Cristo solamente se va a dar y va a fluir cuando nos amemos realmente de corazón, genuinamente, no hipócritamente, sino que un amor genuino que nace desde el corazón, motivado por Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros no amamos
según nuestra fuerza o según nuestras emociones o sentimientos o condicionalmente, no. Amamos tal cual Cristo nos amó desde la cruz, que aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Hoy por hoy, ¿quién va a morir por un inocente? ¿No es cierto? Es muy escaso, digamos, esas actitudes de justicia, ¿no es cierto?, de salir en pro de un inocente que se le está acusando injustamente. Son cosas de película o historia incluso, ¿no es cierto? Pero acá el punto central es que la palabra dice claramente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y por qué Juan dice esto? Porque efectivamente esto conlleva un juicio, lleva un juicio, y esto es grave, hermano querido. Nosotros estamos acá para que el cuerpo de Cristo sea bendecido, y con esto voy terminando esta parte de lo que quiero compartir, es que efectivamente necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos examine si realmente estamos amando, apreciando, estimando y admirando el cuerpo de Cristo según Dios, no según yo, no según el consejo de mi esposa, no según la apreciación quizás del mismo pastor, que puede estar errada. No, tú y yo tenemos que tener un objetivo y concreto entendimiento de lo que, como Cristo amó a su pueblo, a su iglesia, es la misma forma que yo también tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es Él el que está en mí. Él me va a indicar cómo debo amar, Él me va a indicar cómo debo tratar, hablar y expresarme en medio de mis hermanos, a pesar de la diversidad, a pesar de que incluso puedo recibir, digamos, en vez de bendiciones, cosas negativas de algunas personas. Recordemos que también dentro del pueblo de Dios hay trigo y también abrojos. Pero Dios no me manda a odiar al abrojo. Incluso Dios me manda a bendecir y amar al enemigo. Bueno, esto queremos compartir de manera sencilla, donde el texto, ¿no es cierto?, está hablando de una advertencia y también de un juicio. Así que, Pablo, te dejo a ti la otra parte, porque la verdad que es bastante interesante este tema. Tremendo, tremendo. Yo creo que Dios, lo medular de su mensaje siempre es y va a ser el amor. Bien tocaba Rodrigo en relación, hacía alusión, en relación a que el amor de Dios es un amor no de conceptos, es un amor práctico. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se irrita. El estándar es alto. Y si no está Cristo en nosotros, en mí, en ti, auditor, si tú eres cristiano o no, bueno, si tú eres cristiano, obviamente estás en problemas. Si esto no se ha hecho carne en ti, no podemos nosotros aborrecer a nadie. Yo quería centrar en lo que me convoca a mí, de poder buscar los sinónimos. ¿Qué sinónimos tenemos, por ejemplo, acá de la palabra aborrecer? Citando en contexto, como dice 1 Juan 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Ah? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, aquí no hay, no debemos dar pie a esto, a aborrecer a nadie. Líbrenos el Señor, y lo digo con una convicción que Dios me da, porque si yo he aborrecido a alguien, perdóneme, y puede haber algún hermano escuchándonos, Rodrigo, yo le pido perdón públicamente. A lo mejor en algún momento va a haber la instancia de que yo voy a tener que ver a ese hermano y decir: ¿sabes qué? Me equivoqué y perdóname. Sí, perdona, un entre paréntesis. ¿Sí? Qué importante es lo que dice Pablo, porque efectivamente el mandato de amar está implícito el perdonar. Porque siendo honestos, en alguna forma quizás, y el Espíritu Santo se ha encargado de recordarnos, seguramente tuvimos una pésima actitud con quien sea, y el Espíritu Santo, cuando nos revela eso, el testimonio de que el amor está en mí es inmediatamente perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque esto me libra del juicio. Juicio que va a explicar muy bien Pablo a continuación, pero yo hago entre paréntesis porque el amor, dice la palabra de Dios, cubre multitud de pecados. Por lo tanto, hay cosas que sí se pueden admitir. Yo estoy de acuerdo que hay cosas que sí se pueden admitir y que con la gracia y la misericordia y la paciencia, como dice bien el texto, es benigno, ¿no es cierto?, lo soporta.
eso va a depender también de la actitud de ese hermano, si realmente se arrepiente y deja de hacer esas prácticas que no son cristianas, son del mundo y de tinieblas. Entonces, para cerrar el paréntesis, estamos mandados a amar, y si estamos mandados a amar, necesitamos perdonar al hermano, aunque te haya herido, aunque haya hecho lo que haya hecho, porque la única forma para que tú y yo podamos seguir avanzando en el camino de la fe es perdonando. Porque Jesús, el acto de haber perdonado en la cruz, también liberó un perdón cósmico. Es tremendo esto. Toda persona que no perdona también es hipócrita y no ama. Porque justamente el testimonio del amor de Cristo en la cruz fue habernos perdonado. Sin ese perdón, si tú que entiendes la redención, significa que Dios te ha sacado del camino de la condenación eterna y por haberte amado perdonándote, te ha puesto en el camino de la libertad y de la vida eterna. Esto es tremendo, Pablo. Tremendo. Bueno, centrándonos en esto, en este tema que nos convoca hoy, es aborrecer. Sinónimos. Veamos algunos sinónimos, ejemplos en la conducta dentro de una congregación determinada. No voy a colocarle apellido a la congregación, no. Por ejemplo, estamos aborrecer, odiar, por ejemplo, un sinónimo, detestar, abominar, tener entre ceja y ceja. Esto impacta porque esto se puede estar dando incluso entre el cuerpo de Cristo, pero no debe ser así. Recordaba también una palabra que está en Mateo 5:21. Busquémoslo por favor, para que usted, si tiene Biblia en mano, vamos, corroboremos lo que está en la Biblia, que muchas veces uno soslaya, pasa por alto. Dice: oísteis que fue dicho y a los antiguos, bueno, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mire el estándar que da Dios mismo a través de esta palabra. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, aborrecer. ¿Estás aborreciendo? ¿Estoy aborreciendo al cuerpo de Cristo? Líbreme el Señor y que te libre el Señor si eres hermano y tienes a alguien que de alguna forma te hizo daño y tú todavía estás con el recuerdo que acariciando ese recuerdo y lo tienes entre ceja y ceja. Esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque hay juicio de por medio. Y ese juicio no es antojadizo. Ese juicio es por una acción que es permanente, que está... si tú no has pedido perdón, o yo incluso no he pedido perdón, estamos expuestos a esto. Por lo tanto, arrepentimiento. Si tú eres una persona que está a cargo de una congregación o estás liderando, vamos a usar el término líder, no me gusta mucho, la verdad, pero si tú estás apacentando una grey a través de la palabra, tienes y estás en esta actitud porque alguien te hizo algo, perdona. Porque nuestro referente, Jesús, nuestro Salvador, Él perdonó. ¿Te acuerdas, Rodrigo, cuando Jesús estaba ahí en ese madero, en esa cruz, cuando estaba todos ahí mirándole? Perdónalos. A los religiosos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él perdonó. Nuestro referente no es una persona que no haya sufrido, que no haya sido aborrecido. Exactamente. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, lo vivió. Aquí no es un conocimiento intelectual, superficial, no. Él lo vivió, fue perseguido, fue denostado, descalificado públicamente. ¿Pero qué él hizo? ¿Cuál fue su actitud, Rodrigo? Perdonar. Y si tú vas, por ejemplo, a la ley, hablemos un poco de la ley, algo bien escueto, quiero ser escueto en esto. La ley te decía no matarás, pero el estándar
en la gracia de Cristo, se eleva, po. Exactamente. ¿Qué opinas tú, Rodrigo, en esto? O sea, basado en el contexto de lo Sí. que estamos viendo, es tremendo. Sí, yo creo que hay una razón de ser por qué Jesús eleva este estándar. Porque como bien tú dijiste, Jesús, antes de que padeciera en la cruz, como así también lo padeció en el Sanedrín, haber sido juzgado injustamente, pues estaban juzgando a un inocente. Así es. También él sufrió los barazos, ¿no es cierto? 50 menos 1, y le dieron más porque vinieron los ramales, ¿no es cierto? Desfiguraron todo su cuerpo y fue capaz de cargar 500 metros un madero que pesaba más de 300 kilos, clavado bajo las punzantes espinas de una corona, de un espino, y terminando siendo clavado y atravesado, ¿no es cierto?, por una lanza. Y aún así, en esas condiciones, nos amó. No hay forma de poder explicar ese amor, porque este amor no es de este mundo. Entonces, si yo puedo decir que Dios tiene toda la razón de juzgar y elevar la ley, porque si la ley dice no matarás, ¿no es cierto?, y cualquiera que matare será culpable de juicio, Jesús hace una sentencia más grave aún, que yo no necesito irme al infierno matando a una persona. Yo me voy al infierno solo el hecho de que si yo pretendo decir que soy cristiano y odio a un hermano, porque dice ahí contra su hermano, no está diciendo contra tu vecino, pero yo quiero hacer, no es un distingo. Tú, si eres un cristiano, tú no puedes, si realmente el acto de amor de Jesucristo te fue revelado en tu corazón, no es posible, es incompatible en la vida de un verdadero cristiano el querer y darse el lujo de odiar a una persona, y menos odiar a un hermano, porque se supone que ahí habita Dios, y si habita Dios, habita el carácter de Dios, que es amor. Entonces, ¿por qué Jesús justamente dice esto? Que quedará, ¿no es cierto?, expuesto al infierno de fuego. Es porque lamentablemente hoy, en los tiempos que estamos viviendo, Pablo, desgraciadamente esta iglesia institucionalizada está tomando estas cosas de manera muy liviana, superficial, muy superficial. Y yo digo, ay, como dice Dios, dice, ay de los pastores que no advierten. Si hay pastores, y esto es una exhortación al liderazgo o a los dirigentes, ¿no es cierto?, que están apacentando las ovejas del Señor, porque son las ovejas del Señor. Amén, así es, así es. Si yo te digo, si tú no corriges esta conducta, tú estás permitiendo no solo a aquel que lo está haciendo que se va al infierno, queda expuesto al infierno, tal cual lo dice la palabra, sino que también tú estás permitiendo a aquel que está siendo aborrecido, sea herido y afectado en su corazón, porque también está en un proceso de desarrollo, de crecimiento, como lo dije anteriormente. Si tú ves a un árbol, que ahora que estamos en la primavera o días 18, fiestas patrias, ¿no es cierto?, todo esto lindo que celebramos nosotros los chilenos, si tú ves a un árbol, a un cerezo que está en flor, y tú le cortas las flores, ¿qué crees que va a pasar? ¿Tú crees que vas a tener fruto de ese cerezo? No. Entonces aquí se aplica exactamente el mismo ejemplo, querido pastor, que estás ahí apacentando. Tú no puedes permitir que venga un hermano y le corte estas flores, porque hay un Padre Celestial que está podando ese pámpano para que dé más fruto, porque efectivamente quizás por envidia viene uno y lo opaca y lo hiere por odio, por aborrecimiento. Tú tienes que corregir esto. No puedes permitir que un hermano sea herido de esa forma, porque Dios está trabajando en su corazón. Y estas cosas tenemos que crecer en ello. Por eso creo que el amor de Dios fue manifestado en la cruz. Por eso el poder del mensaje de la cruz tiene que ver con esto. Es que fue manifestado la máxima del amor de un Dios inconmensurable. Y por eso así también su amor. Por eso Dios nos invita a amar a nuestro hermano, no a odiarlo. Ese camino del odio lo dice claramente Jesucristo. Es exponernos al infierno mismo. Es lo más necio. Por eso Proverbio me gusta, Pablo, donde muchas veces da ese consejo. No sigas el camino del necio. Necio es aquel que aborrece y odia a su hermano. ¿Por qué? Porque se expone al infierno de fuego. El amor de Cristo no es un amor de concepto, no es un amor intelectual, es un amor vívido, práctico.
El amor de Cristo es incomparable, inmensurable, insondable. No tiene anchura porque Él es Dios. No tiene altura porque Él es Dios. Así es. Yo creo desde la eternidad y hasta la eternidad, diría. Sí, en eso tienes razón, porque como bien el Señor nos ha estado guiando en todo esto, justamente dice en 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, es decir, el que justamente teme a Dios y no aborrece a su hermano, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ese término de perfección, porque, bueno, el proceso, entiendo, sí, y corrígeme o corríjanme también si estoy mal, porque también nosotros estamos llanos que seamos corregidos también. Eh, ese término perfeccionar es el término de santificación también. Hay un ingrediente de Dios ahí en el proceso de santificación en cada cristiano. Hablo como cuerpo de Cristo. Exactamente, Pablo, está en lo correcto, porque la santidad, ¿qué significa? Apartarme del mal. Ah, ya, ok. Y si me aparto del mal, si aplicado a este contexto de lo que tú acabas de decir, efectivamente en la santificación, esta perfección me hace no aborrecer a mi hermano. Es decir, Dios me considera perfecto como Cristo, no que yo sea perfecto. Yo estoy en un proceso de santificación para ser perfecto conforme al carácter, es decir, a un modelo perfecto, que es Cristo. Entonces, en ese proceso de santificación, de apartarme del mal, la única forma de apartarme del mal, uno de estos puntos es justamente no aborrecer a mi hermano, es amarlo. Entonces, la santidad como testimonio es no solo apartarme del mal, sino que también es no aborrecer, es amar. Es decir, Dios me considera perfecto en Cristo justamente porque estoy amando a mi hermano incondicionalmente, con todas las características que bien ilustra 1 Corintios 13, porque ese es el modelo perfecto del amor de Dios, porque así Dios nos ama. Ahora entiendo, me hace sentido mucho más, porque este es una retroalimentación, es en inglés el feedback, la retroalimentación. Es importante, ¿sabes por qué? Me hace sentido lo que tú bien citas ahí en 1 Corintios 13, sí, que Él muestra un camino nuevo. Exacto, camino excelente. Excelente, mira, lo estoy parafraseando. Podemos ver una pincelada, algo cortito, Sí, para sí. no extendernos y explayarnos demasiado. Exacto. Por ejemplo, cuando Pablo hace descripción de este mejor camino, ¿no es cierto? Este camino excelente, efectivamente tiene que ver con la santidad y la perfección. Proverbios habla de que nosotros debemos enderezar nuestras veredas, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Ya? Nosotros no somos teólogos ni menos doctores en la palabra. Yo más bien creo y creo que en la simpleza de Dios. Pero sí, efectivamente, Proverbios sí habla de que si nuestras veredas son torcidas, es porque son torcidas. El que las endereza es la justicia de Dios en nosotros. ¿Y dónde se manifestó la justicia? En la obra de Cristo en la cruz. Esa justicia es que Dios me mostró mi condición y pude yo, con la fe del Señor, creer en esta justicia, de que a pesar de ser pecador, por el solo hecho de creer en Él, tengo vida eterna. Un paréntesis, porque el Espíritu de Dios nos habla. ¿Esa es la justicia imputada de parte de Dios a cada creyente? Exactamente, porque a Dios le bastó la fe sencilla de creer en Él. Entonces, mis veredas que estaban torcidas han sido corregidas porque Él me puso en su camino para caminar por gracia en ese camino. Ya, okay. Nadie puede caminar en ese camino de justicia si no ha sido habilitado por la gracia. Entonces, por lo tanto, como bien decía el texto, y qué bueno lo que tú mencionas, porque efectivamente ahí se entiende con más claridad cuando dice, pero el que guarda su palabra, es decir, vamos a parafrasear, porque el que no aborrece a su hermano, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿quién está dispuesto a poner la otra mejilla? ¿Quién está dispuesto si un hermano levanta una calumnia contra ti? ¿Qué pastor va a aguantar que un humilde siervo lo corrija en alguna predicación? ¿Qué dirigente podrá soportar que un hermano tenga más gracia, más dones, incluso un llamamiento ministerial en el Señor? ¿Teníamos esas capacidades de tolerancia y de respetar lo que Dios quiere hacer con un hermano o con otro?
no importando en la condición que yo esté. ¿Por qué? Porque justamente el amor no solo cubre multitud de pecados, el amor también me ayuda en este camino de perfección, de santificación, el aceptar los términos de Dios. Porque ese es el punto, porque la iglesia es del Señor. El rayado de cancha en el fondo lo hace Él. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No en la tierra, es en el cielo. En el cielo. Por eso Jesús, antes de la gran comisión, le dice, toda potestad me ha sido dada. Autoridad, Señor. Autoridad. En Cristo está toda la potestad. ¿Y qué significa eso? Él es la máxima autoridad. Y si Jesús nos manda a amar, Dios nos halle amando y no aborreciendo. Porque si volvemos nuevamente a lo que dice Jesús, estamos en problemas. Si exactamente. No, por eso, en estos tiempos, Pablo, por eso es importante no ser majadero, sino que realmente la iglesia de hoy, Jesús lo profetizó, dice claramente, el amor de muchos se enfriará. O sea, por lo tanto, el aborrecimiento está creciendo. Pero aún así, estamos mandados a amar, porque Dios nunca deja de ser. El amor de Dios tampoco nunca debe ser. Es una mentira de que cuando venga Cristo, prácticamente la iglesia no va a existir. Eso es mentira. Porque, ¿qué es lo importante? Como dice su palabra, el amor nunca deja de ser. Mientras estás hablando, viene a mi corazón esta palabra que está ahí si no me equivoco, un texto que está y se predica bastante en las congregaciones y también algunos hermanos de ciertas congregaciones metodistas, por ejemplo, San Juan 3:16, porque de tal forma, de tal manera amó Dios. ¿A quiénes? A los perdidos, a los condenados. Y dice que ha dado, lo voy a parafrasear, que ha dado a su hijo, unigénito, primogénito, etc., para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque de tal manera. Exactamente. Fue a la cruz por ese amor. Exactamente. Y lo que tú dices, volvemos nuevamente a la palabra. Jesús dice, hermanos, no os escribo, Juan, esto lo dice Juan. Hermanos, no escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, ¿no es cierto? Y esto está hablando del amor. Está hablando del amor. Dios, por eso cuando Jesús, en frente de los altos dignatarios de la religión y otras personas invitadas en esa cena en particular, justamente le hacen la pregunta, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Entonces, sabemos cuál es la respuesta, ¿eh? Pues aquí no necesita ser un doctor en teología en esto. Muchos, los que leen harto la Biblia, pero para aquellos que no la leen, justamente Jesús sí le responde y sabemos que es amar a Dios por sobre todas las cosas, para resumir. La gran pregunta de hoy es, para los que nos están oyendo, ¿habita en ti este amor? ¿Está este amor glorioso, poderoso, omnipotente? Porque crean que este amor de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos, no tiene nada que ver con el amor del mundo, no tiene nada que ver con el amor del esposo y la esposa y de los enamorados, no es nada, no tiene nada que ver con el 14 de febrero. Este amor es un amor sacrificial, tú bien lo dijiste, Jesús fue al madero por amor, fue colgado por amor, recibió el peor de los juicios por amor y cayó y no chistó y fue al matadero como un cordero por amor. Yo creo que nadie está dispuesto a ser humillado públicamente, porque Jesucristo fue humillado públicamente. Entonces, cuando vemos en el cuerpo de Cristo que se están mutilando entre unos y otros como verdaderos caníbales, mordiéndose, esto no es del Señor, esto no está en la luz, esto es de tinieblas. Entonces, nuevamente volvemos al inicio de lo que veníamos compartiendo, y que justamente el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, él aún está en tinieblas todavía. Entonces, esta es la pregunta, la reflexión de lo que estamos compartiendo. Pero más bien es una invitación. Hermano, cuando tú sientes que el Espíritu Santo te está hablando a través de estas palabras sencillas, si tú te has encontrado y hallado en el pecado de aborrecer a un hermano, corre al trono de la gracia y humíllate hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Recuerda que tu vida y tu partida están bajo el control de Dios. Y Dios puede venir en este preciso momento a tomar tu vida. A tomar tu vida para bien o para mal. Entonces, si tú has encontrado que en tu corazón efectivamente
¿Has hecho algún acto de aborrecimiento? Es motivo de arrepentimiento lo más rápido posible, porque esto es grave. Es grave, es uno de los pecados que pondría como el segundo más grave, porque el primero es blasfemia contra el Espíritu Santo, y en eso no hay perdón de Dios. Y este sería uno de los pecados condenatorios. Aparte de la inmoralidad sexual, está el odiar al hermano, aborrecerlo. Eso conlleva juicio y condenación y exposición al infierno. Entonces, hermano, no hay tiempo para odiar a nadie, porque lo que resta del tiempo, advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, Maranata, solo Amén. tenemos tiempo para amar. No es tiempo para humillar a ningún hermano, todo lo contrario, porque el cuerpo de Cristo fue comprado por su sangre y eso tiene un tremendo precio. Y si tú además, y aquí hay algo que el Espíritu Santo nos está revelando, es que efectivamente cuando tú aborreces a un hermano, tú estás pisoteando la sangre del cordero que está en tu hermano. Porque si tú estás aborreciendo a un hermano, es la sangre que está en ese hermano que está siendo aborrecido, esta sangre habla por él. Si tú no te arrepientes, ¿por qué crees tú que Jesucristo dice que estaríamos expuestos al fuego del infierno? Porque por su sangre, ¿no es cierto?, hemos sido justificados, se nos ha imputado una justicia inmerecida. Entonces la gravedad de esto tiene que ver con eso. Yo tengo que amar a mi hermano porque en esto estoy reconociendo que la obra de Cristo en esa persona fue gloriosamente hecha de una sola vez y por decreto de Dios. Yo tengo que admirar la obra de Dios en mi hermano y no atornillar al revés, que muchas veces hace la religión, ¿no es cierto? El no conocer el amor de Dios nos hace pecar. En cambio, el amor de Dios nos hace amar, ¿no es cierto? El apreciar y ser empático con mi hermano. Esto está plasmado, este amor de Cristo en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, y con esto termino, el mensaje a las 7 iglesias. ¿Has perdido tu primer amor? No, por nada, ningún motivo. Y la verdad que me acuesto y despierto gimiendo al Señor. Que sea esa siempre nuestra actitud, la actitud de Cristo. Cristo está en nosotros. Tú bien lo tocabas, que Él tabernaculizó. Y bueno, eso da Sí. mucho. Sí. Mira, oremos. Amén. Oremos para que todos los que nos están escuchando, lo único que queremos es que si tú has recibido el toque de Dios y del Espíritu Santo para arrepentimiento, bienaventurado eres. Pero más bienaventurado aquel que realmente ha estado en el camino de la justicia de Dios, amando el cuerpo de Cristo, Amén. Bendiciéndolo, orando por Sí, él. Señor. El que está caído, levántalo. Sí, el que está mío. herido, sánalo. La oveja perniquebrada, restáurala. Amén. La palabra dice, los que son espirituales, si alguno haya sido sorprendido en pecado, restaurarle como si vosotros mismos hubieses pecado. Nosotros no hemos sido llamados para condenar al hermano, para herirlo, para quebrarlo. No, todo lo contrario, porque hay un Padre Celestial que se goza en aquellos que tiemblan ante su palabra. Y nosotros no podemos transgredir eso. Así que Padre Celestial, oramos en esta hora. Oramos por aquellos en primer lugar que han sido aborrecidos, Señor. Porque sabemos que ellos no están en luz. Esto es obra de tinieblas. No es de la luz. Lo dice claramente la palabra. Por eso pedimos, Señor, que venga tu espíritu de sanidad y de restauración a sus vidas. Que toda memoria que ha mancillado, Señor, toda esta obra que tú has hecho en sus corazones puedan ser sanados en el nombre de Jesús. Sí, Padre, te pedimos que tú reprendas, Señor, este espíritu del odio en cualquier congregación que diga ser cristiana, Amén, Señor. Padre, pedimos bendición sobre todo el pueblo de Dios. Te rogamos, Señor, que a pesar de que sabemos que hay trigo y abrojo, Señor, pero sí te pedimos por aquellos que son trigos, que puedan ser sanados, sean restaurados, Señor, que puedan recibir tus caricias, tus abrazos, que puedan palpar tu amor, Señor, por sobre todas las cosas. Y lo más importante, que lo puedan vivir. Amén. Teniendo así de la misma forma que como tú nos enseñas, Señor Jesucristo. Si queremos que nos hagan lo que nos gusta que nos hagan, permítenos hacer conforme tú has hecho con nosotros, con los demás. Amando, Señor, de manera incondicional, sin ninguna jactancia, sin ningún tipo de vanidad, ni tampoco para los humanos. Señor, tu amor es sencillo, pero tremendamente tan dadivoso, Señor. Tú haces llover sobre justos e impíos, Señor. ¿Qué máxima es esa, Señor? Y ninguno de los dos merece tu amor, Señor, pero es tu carácter.
Padre, bendecimos a todos aquellos que nos están oyendo, Señor. Espíritu Santo, te rogamos por tus misericordias. Tú eres nuestro vicario, tú eres el que nos enseña, tú nos discipulas también. Padre, revela a tu pueblo tu amor, Señor. Si es necesario una nueva revelación fresca del Dios Altísimo, Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el Príncipe de la Paz. Señor, necesitamos esta revelación de tu amor para ser renovados en tu amor, Señor. ¿De qué le vale el mundo? No solo de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Lo mismo es, y así lo creo, de qué le sirve al hombre conocer y ser un doctor en la teología de la palabra cuando lo que necesitamos es conocerte a ti. Conocerte a ti, Señor Jesucristo, es lo más importante. Es conocerte a ti, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Señor, porque bien dice tu palabra, la palabra mata, mas el Espíritu nos vivifica. Por eso pido en el nombre de Jesús, ven Señor Jesús y vivifica la iglesia en Chile, vivifica a tu pueblo en Chile, Señor. Vivifícalo con tu amor, vivifícalo, Señor, Jesús. levanta a tu nuevo pueblo, a tu manada con tu amor, Señor, porque lo necesitamos, por sobre todas las cosas necesitamos de tu amor en el nombre de Jesús, y deshace tú, oh Dios mío, toda obra de Satanás en el nombre de Jesús, deshace tú, Señor, y reprende tú toda obra del diablo, toda obra de la oscuridad, Señor, porque sabemos que Él ha venido a robar, a destruir, Señor, y a engañar a tu pueblo, como siempre lo ha hecho desde el comienzo. Él es el padre de la mentira, Señor. Por eso te pedimos que tú traigas un nuevo tiempo, una primavera a tu pueblo en el nombre de Jesús. Yo profetizo esto en el nombre de Jesús, que tú traigas una primavera del amor de Dios a tu pueblo, Señor, para que sean sanados, se rompa toda cadena, para que haya perdón, para que puedan soltar perdón y sean libertados de toda memoria y todo rencor en el nombre de Jesús, Señor. Y desarraiga de sus corazones todo odio, todo aborrecer, Señor, toda envidia, todo aquello que no es tuyo, Señor, que esté lejos de tu amor, Señor. Padre, solo en ti, Señor, se hace la obra, y por ti y para ti, Señor, es glorificado tu santo nombre a través de tu amor, el que tengamos los unos a los otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Le damos gracias, Señor, y le damos toda preeminencia. No es por nosotros, es por usted, Dios. Pero que este amor, Señor, usted lo haga carne en nosotros, que lo podamos vivir, porque ninguno de nosotros, Señor, lo podemos vivir en nuestras fuerzas, Señor. Le alabamos, le bendecimos, que cada auditor, que cada persona, Señor, que ha oído y va a escuchar este mensaje suyo, Padre, usted le alumbre su entendimiento. Y principalmente si no es cristiano, lo saque de tiniebla a luz. Y si es, Amén. y está en la luz, está en Cristo, que le pueda glorificar más de su espíritu en ellos, en sus hijos. Y que el amor, Señor, pueda ser este vínculo perfecto, su amor en nosotros, más de su amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, querido, muchas gracias por este tiempo. Gracias. Nos despedimos. Gracias. Y nada, pues nos estaremos viendo en el próximo programa. Que el Dios de la paz abunde en sus corazones, y por sobre todo, siguiendo la línea de lo que estamos predicando, que el amor inunde sus corazones. Maranata, Maranata. Cristo viene pronto. Amén. Así es.